¿Cuáles son las características de la evaluación formativa? Bienvenidos maestros y maestras a este canal Conversando con el Profe Justo. El día de hoy conversaremos sobre un tema muy importante. ¿Cuáles son las características de la evaluación formativa? Empecemos. Antes de continuar conversando sobre las características de la evaluación formativa, vamos a entender primero qué es la evaluación formativa. ¿Qué nos dicen los expertos? Según Sattler, dice, es insuficiente que los maestros simplemente den retroalimentación respecto de que si las respuestas son correctas o no. Para facilitar el aprendizaje, dicen otros, es igualmente importante que la retroalimentación esté vinculada explícitamente ¿a qué? A los criterios claros de desempeño y además a proporcionar a los estudiantes estrategias de mejora. Entonces, ¿cuál es el proceso de la evaluación formativa en ese sentido? El proceso de la evaluación formativa, queridos maestros, está centrado en 3 preguntas. ¿A dónde deben llegar? Que implica clarificar y compartir las intenciones educativas con el estudiante. ¿A dónde o dónde están? Que implica generar evidencias acerca de lo que están aprendiendo los estudiantes. Y finalmente, ¿cómo avanzar? Que implica realizar las devoluciones y ofrecer sugerencias y orientaciones que permita a cada estudiante ajustar su desempeño. En ese sentido, tenemos 3 fases. Fase 1. Establecer los criterios claros. Es muy importante que los estudiantes conozcan, maestros, qué es lo que se espera que ellos hagan. Y esta elaboración de criterios es tan importante porque estos permite juzgar el trabajo de cada uno de los estudiantes. ¿Cómo sabrán el maestro y el estudiante que se ha entendido algo, algún concepto? ¿Cómo sabremos que se ha comprendido? Para eso los criterios tienen que estar claros. Fase 2. Es la fase de evaluación. Ocurre durante el proceso de aprendizaje, mientras los estudiantes están haciendo, mientras están desarrollando, ocurre mientras ellos están haciendo. Esas tareas que ejemplifican directamente ese propósito que se propone alcanzar. Y ¿cómo tú lo puedes verificar? Cuando se hace preguntas, por ejemplo, cuando están haciendo las actividades, cuando el estudiante explica a la clase cómo resolvió el problema o cómo hizo tal o cual actividad que se le ha planteado, o al examinar el trabajo del estudiante. Fase 3. Para que la evaluación formativa sea verdaderamente una ayuda para los estudiantes, debe darse una retroalimentación. ¿Cómo es eso? Una retroalimentación que proporcione un entendimiento acerca de cómo llegar, cómo suplir una carencia, cómo lograr algo, cómo poder aprender. Por ejemplo, cuando un estudiante tiene una confusión, podemos hacer una pregunta. ¿Existe algún método para resolver el problema? ¿Alguna estrategia lo has hecho? Antes, ¿qué te parece esta estrategia? Existen muchas preguntas cuando existe una confusión. Si hay un mal razonamiento, por ejemplo, en un trabajo, ¿cómo se puede corregir? ¿Habrá alguna manera para corregirlo? Y ayudamos al estudiante a través de una retroalimentación formativa para que él pueda
tener las formas, los caminos de poder lograr ese propósito. Y entonces, maestros y maestras, ¿cuáles son las características de la evaluación formativa? Veamos. Tenemos muchas características. Entre estas voy a mencionar las más importantes. Por ejemplo, que sea comprensible, selectiva y focalizada, específica, oportuna, contextualizada, descriptiva, equilibrada, propositiva y además transferible. Veamos cada una de ellas para comprender mejor la evaluación formativa. ¿Por qué se dice comprensible? Porque el estudiante debe entender claramente lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué se dice selectiva y focalizada? Porque implica elegir algunos focos, algunos momentos, algunos desempeños específicos que queremos retroalimentar o alguna ayuda que queremos darle de manera específica. Cuando se dice específica, que es la evaluación formativa, nos referimos a que sea concreta y no andar con rodeos ni hablar generalidades. Tiene que ser específica. Oportuna. Está muy vinculado al tiempo. Es necesario que la retroalimentación, que esta evaluación formativa se dé en el momento en que se necesita. Contextualizada, que responda a las diferentes realidades y necesidades de nuestros estudiantes. Descriptiva, que no emita juicios de valor, sino que se centre en esos desempeños, en lo que estamos observando. Equilibrada, entre mostrar avances, logros, algunas de repente dificultades, pero es muy importante que sea equilibrado para que el estudiante pueda aprender feliz. Propositiva. Propositiva porque siempre debemos mirar hacia el futuro. Siempre tenemos que ver que este aprendizaje no queda aquí. Existe una nueva actividad o la actividad continúa al día siguiente y es posible que veamos y exijamos un mejor desempeño. Se proponga el día de mañana mejorar esto, hacer esto o aquello. Propositiva. Y transferible, porque a partir de estas actividades, tareas o proyectos únicos, el estudiante use los aprendizajes en otras materias, en casita, en el lugar donde se encuentra. Un aprendizaje para la vida y la felicidad. Así es, queridos maestros, en conclusión tenemos que la evaluación formativa tiene las siguientes características: comprensible, selectiva, focalizada, específica, oportuna, contextualizada, descriptiva, equilibrada, propositiva y transferible. Así es, queridos maestros, ahí usted tiene las características de la evaluación formativa para que usted pueda usarlo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. Queridos maestros y maestras, hemos llegado al final de nuestro programa Conversando con el Profe Justo. No se olviden de suscribirse y darle like y además seguirnos en todas las redes sociales para recibir más información. Nos vemos en el próximo programa Conversando con el Profe Justo.